Volvimos y estamos en la segunda parte de la previa de la temporada de los equipos de la Scottish Premiership. Bueno, gente, volvimos, estamos en la segunda parte. Esto lo estamos grabando completamente después. Y como estamos grabando completamente después, queremos decirles que si llegamos a 10 miembros, hacemos la reacción para miembros de la Bizarrap Music Session de Quevedo. Así que, gente, lleguemos a 10 miembros. Faltan 4, ¿eh? Faltan 4. Puedes hacerte miembro, puedes hacerte Expreso Fan, que es el precio más bajo, o puedes hacerte Expreso Beef con contenido, pero de calidad absoluta. Ahora sí, ¿cómo está, Facu? Bien, contento de estar acá. Si su equipo no estaba en el video pasado, está en este. Pequeña advertencia, bastante básica. Así que, no, y después con respecto, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado, pero no me hagas desear de que no haya miembro, porque la verdad que yo prometí cuando hice la del Chucky que no iba a hacer una reacción más. Bueno, la de Quevedo, la Quevedo está mejor, ¿eh? La de Quevedo es Eh, menos insufrible. no, eso sí, sin duda, pero bueno, si me acompañás vos quizás, porque para quien no sabe estoy solo en la otra reacción, pero si me acompañás vos quizás es más ameno. Y Pero si nada, quieren ver una vamos. reacción terrible, pueden hacerse miembros y van a ver la de Facu sufriendo con Chucky73. Es una mezcla de cosas, yo sufriendo, Chucky está ahí a sus movidas, cantando cosas guarradas, porque la verdad que lo que canta son guarradas. Pero bueno, la gente, qué sé yo, me sentí acompañado, ¿no? Por la gente, me sentí cuidado, ¿no? Hay los que vieron el video, los que ya tuvieron ese privilegio, pero bueno, la verdad que es un contenido que, bueno, esperaba no volver a hacerlo, pero si la gente lo pide, viste, es como la Claro, y gente si pide, se hacen miembros es somos como que, populistas bueno. nosotros. Y para insufrible, para triste, para terrible, para malo, el Hibernian. Perdón que hagamos esta introducción porque seguramente tenemos hinchas del Hibernian. Tenemos un miembro que es del Hibernian, que es Gonza Romero. Gonza Romero es del Hibernian. Pero claro, con toda la sucesión de hechos que está pasando en Hibernian, por eso comentábamos en la primera parte, es imposible decir que hay algo bueno en Hibernian. Es jodidísimo. No, hay complicaciones, quedaron eliminados de la Copa de la Liga por incluir mal a Rocky Bushiri, ¿no? Que ya Rocky Bushiri no sabe de qué manera Cagarla. Es complicar impresionante, boludo. y cagar al equipo en el que está, ¿no? O sea, igual esto es cierto que, a ver, es una culpa compartida, porque Claro, Rocky no pidió jugar. Él Rocky no debería pidió. saber que está suspendido, pero también hay una cuestión administrativa, ¿no? Que se les pasó a los Claro. encargados de esa área, de que el tipo no podía jugar y jugó. Así que bueno, por eso es que queda eliminado el Hibernian muy tempranamente de esta Copa de la Liga. Pero bueno, vamos a hablar de este equipo. A ver. Bueno, y hay lo de Lee muchísimos Johnson, cambios. gente. No confíen en que Lee Johnson se pueda quedar porque probablemente se vaya. Así que bueno, ahí tienen Mira, un lugar donde tienen que reforzar también. Pero bueno. Mira, pensábamos hasta el último momento si hacer un nuevo video de la contratación del entrenador del Hibernian. Ya no hay que pero la hacerlo. verdad, a ver, todavía no está confirmado nada. Veremos si cuando sale este video qué pasa. De última ponemos algún aviso abajo, pero digo, es medio delicada la situación de Lee Johnson está muy a disgusto con esto que pasó por la Copa de la Liga y la eliminación. Así que veremos cómo es el futuro. Ya no saben qué hacer, cambian de entrenador. La directiva como del Hibernian no tiene cabeza, ¿eh? Es impresionante. No, y la verdad que es una lástima por un equipo importante, un equipo grande de Escocia. Así que bueno, veremos qué tal les va a estos muchachos esta temporada. Exacto. Arrancando con el video y con el Hibernian. Hay muchísimos cambios, hay muchos jugadores nuevos que llegaron que ahora vamos a mencionar, pero también quiero dejar el beneficio de la duda en algunos porque no los tengo visto al menos yo y quiero ver qué tal lo hacen. Así que no vamos a comentar quiénes llegaron ahora, pero hay muchos que en varios equipos, quizás en Ross County también seguramente mencionemos algo parecido, pero bueno. Vamos primero con las bajas sensibles. Josh Deutsch, ahí la liga italiana ya lo hizo le gustaba mucho Aaron Hickey y empezó a mirar para este lado. Lo hizo ya con Ferguson, que se fue al Bologna, y Josh Deutsch se fue al Hellas Verona. Así que bueno, un jugador que... Ya tenemos a Sí. 3 escoceses en Italia, ¿eh? No. Louis Ferguson, Josh Deutsch y el hermano de uno de estos fichajes, ¿eh? A Louis. Sí. A Louis Henderson. Exacto, Louis Henderson, no lo fichajes. Qué tonto, porque ya estaba en el club. Sí, aparte ya estaba. Ahora lo comentaremos. Pero digo, una cosa que también podríamos hacer alguna vez, repasar en los videos de promesas. Hay uno que hiciste vos solo y otro que hiciste conmigo.
en donde pues, quizás se pueda repasar en dónde están algunos, dónde están otros, pero hay algunos que Josh Deutsch lo hemos destacado. Deutsch, sí. Y mira vos que ahora es fichado por un equipo de la Serie A, ¿no? Del primer nivel Exacto. mundial. Bueno, Pero hay bueno, otros se va que... a baja sensible, aunque su temporada pasada, como la del equipo, no destacó demasiado, pero el potencial lo tiene, así que bueno. Matt Massey se fue al Luton Town, un jugador que saben que a mí me cae muy bien, que me gustaba bastante, pero bueno, se va. Sobre todo por quien llegó, que ahora lo vamos a comentar para ocupar esa posición. Jamie Murphy, que se va, ya anticipamos, pero se fue al equipo de Pablo, al St. Johnston, Claro. y marcó ya un par de golcitos interesantes. Claro, el tema con Jimmy Murphy no sé si me parece una buena baja. Porque era, como jugador de recambio era muy importante en el Hibernian. Bueno, Sí. estás contento, entonces me No, imagino. estoy Aparte ya contentísimo con Jimmy Murphy, metió un doblete en Copa de Liga, así que bueno, y para el St. Johnston. Después trabaja Paul McKean, que de hecho jugó el otro día, ayer, justamente, pues ya saben cuando grabamos los vídeos la gente, pero no lo hizo muy bien, como el Motherwell tampoco lo hizo muy bien, pero bueno, un juego que también saben que me cae bien, que me gusta mucho, ganándole el puesto a Stephen O'Donnell, ¿no? Así Claro. que hay como un poco una pelea de inválido ahí en el lateral derecho del Motherwell, pero bueno, nada, yo los quiero a los dos, y mirá que me caen bien, pero... No, me caen fenomenal. Ahora, las piernas. Lo maté, ¿no? Claro. Y bueno, Bueno, a ver, Motherwell. no jugaron bien los muchachos. Igual el de la cagada no fue Paul McGinn, ¿eh? Bueno. El de la cagada fue Un amigo. el Mugabi, ¿eh? Ese Mugabi siempre mandándose. La defensa del Motherwell, ya hablaremos del Motherwell, pero es fantasía. Sí, es verdad, ahora nos va a tocar, así que lo tocaremos ahí. Drake Wright también se ha ido, y que se fue también al St. Johnston, Sí. y Scott Allan que quedó libre, así bueno, son las bajas del equipo. Y los que llegaron: Jair Tavares, extremo izquierdo, llega del Benfica B, otro del Benfica B, sabemos que una cantera muy importante, como al igual que el Duke López, que ya lo habíamos mencionado en el video pasado, Sí. con el Aberdeen. Y bueno, llega libre. J que también venía del B. Claro, es como, yo diría que este es como una segunda línea, ¿no? Jair Tavares, Claro, hay que o sea, jugar, pero... Está J, Jair Tavares y Duke. Sí, aparte Pongámosle. juega extremo. El caso de Duke es otro porque juega de delantero centro, es más grandote. Sí. Pero bueno, lo quiero ver, ¿no? Por eso digo, no sé Claro, qué tal. Vamos no a verlo. sabemos. Otro que sí hemos visto bastante es Ewan Henderson, que Muy quedó bien. libre el Celtic. Y bueno, como lo hizo bien, Buen a ver, negocio. como siempre es... Sí, aparte llegó para reemplazar a Boyle. Y la verdad que era muy, muy difícil de hacerlo y no tuvo malas actuaciones. Obviamente no estuvo al nivel de Boyle, pero no lo hizo mal. Continuando. Extremo izquierdo. Este sí puede reemplazar a Boyle, Aiden McGeady, sí, pero es más tirado a la banda, me parece. Aunque puede jugar media punta, ¿no? No, pero Boyle jugaba bastante de banda y yo creo que Sí, McGeady puede ser. pero... Sí, son playmakers, ¿no? Los dos. Claro, Son claro. dos jugadores que generan juego. Llega del Sunderland, muy contento. Ahí estaba Gonza, de balón irlandés, que lo siguió mucho esta última temporada en el Sunderland, porque es irlandés, obviamente. Exacto. Y estaba muy contento de llegar al Hibernian. Aparte, también un equipo que tiene raíz irlandesa, aunque se pone en el Poppit y vos en East Road ves una Unión Jack verde, pero bueno, pero las raíces la tienen, la fantasía. Raíces complejas. Es sí, como, me llamo Argentina, soy de México y mis tíos eran de España. Claro. Sí, no sé. Pero bueno, no nos metamos mucho por las dudas. Y después tenemos a este jugador que mencionamos, ¿no? Que llegó, David Marshall, ex QPR, ahí en el ascenso inglés, y que ex arquero de la selección escocesa, que se retiró de hecho hace pocos meses de la selección. Y bueno, vino... creo que fue el primer fichaje del equipo, si no me equivoco. Y bueno, claro, esto hizo que más se diga, acá no tengo lugar, ¿no? El primer fichaje no fue ese. El primer fichaje es este que viene. Este que viene es el primer fichaje. Ah, bueno, pero acá siempre estamos en esa de si es fichaje o no, ¿viste? Porque Ewan Henderson es fichaje o no. Y bueno, a ver, ahora contalo si querés, a Rocky Bushiri, todo el entramado que hubo con su fichaje, que llega del Norwich. Acá en el guión se pone un poco, ahora, ¿es refuerzo o no? No, llega libre, pero es refuerzo. Es apuñalarse a sí mismo, es impresionante, es como pegarse un tiro en el pie. A ver, es refuerzo para el Hearts, pero bueno. Claro, es refuerzo para el Hearts, pero claro, o sea, es un refuerzo que el Hibernian no quería. Eso es lo peor. A ver, ¿qué pasa? No sé qué se les habrá traspapelado o lo que sea,
Pero se olvidaron que en la opción de la sesión de Rocky Bushiri, si cumplías cierta cantidad de partidos, era opción obligatoria de compra. Se olvidaron de eso. Llegó final de temporada y ponen muchas gracias Rocky Bushiri, gracias por todo, grande, ídolo, máster. 2 días después, fichamos a Rocky Bushiri del Norwich. Le tocó la puerta al Norwich, ¿no? Como, che, boludo, tener una cláusula. Porque encima jugó. También es cierto que tuvo que jugar mucho porque Hanlon claro, o sea, estaba lesionado, ¿no? Rocky en situaciones normales hubiera jugado 3 partidos. Ahora bien, se lesiona Hanlon, se lesionan 300 jugadores del Hibernian y tenía que jugar a fuerza. Paul McGinn podía jugar. A ver, el gran error del Hibernian fue meter esa cláusula. Sí. Terrible, terrible. Esa cláusula. Pero bueno. Pero lo más vergonzoso fue eso. Así se está manejando el Hibernia, ¿no? Exacto. Lamentablemente para Gonzalo Romero, nuestro querido amigo, así se está manejando. No se acuerdan que hay jugadores suspendidos y los ponen, fichan a Rocky Bushiri sin querer. Pero raramente es siempre el mismo jugador, esto es lo peor. Y bueno, y la verdad que aparte que su rendimiento ha sido lamentable, ¿no? Entonces, bueno, sí. Es un castigo más que un refuerzo, pero Exacto. bueno. Y por último, Mamadou Boyang del Rainbow FC llega, del arco iris, llega a préstamo. ¿De dónde es el Rainbow? Rainbow FC era de, no sé, equipo. Era de Tanzania, Tasmania, Tailandia, no sé, alguno de esos, creo. Es pero de bueno, y después Camerún, bien. Camerún, nada que ver, tiré un Asia yo, pero bueno. Es que viste, son esas banderitas. Yo de bandera soy muy seguidor. Quizá alguna vez se podría hacer algún contenido. Soy muy seguidor, me gustan mucho las banderas, pero se me pierde mucho lo que es Asia y África. Ahí está mi falla. Después lo que es Europa y Centroamérica, toda América, ahí sé mucho. Bueno, vamos a hacer contenido para Twitch, así que vayan a seguirnos a Twitch también, Un tier list en vivo de banderas. No, claro, pero ahora ¿sabes qué pasa? Hay un canal de YouTube que se llama Play Quiz y que te muestra banderas y vos tenés que adivinar y jugás con la gente. Yo probablemente gano eso, a menos que, bueno, es lo que digo, si me tiran países muy subdesarrollados de África bueno. Y de Asia, complicado. Gente, si quieren que hagamos este contenido en Twitch, vayan a seguirnos en Twitch. Y si quieren, no lo quieren ver en Twitch, pueden hacerse miembros porque vamos a resubir los directos de Twitch ahí. Así que tienen esas 2 opciones. Ahora sí, continuamos. Bueno, sí. La fantasía. Y por último, Eli Yuang llega al St. Gallen a préstamo, delantero centro. Que claro, llegó Cedric Itten y dijo: acá no tengo lugar porque viene un jugador muy sobre importante. Sobre todo porque Cedric Itten se fue al Young Boys. Tenés razón. No, él es el. ¿No es canterano de St. Gallen? Sí, es canterano de St. Gallen. Bueno. Bien. Por algo fue la pifiada. Pero que no sea como Cedric Itten, esa es lo único que pedimos. No, pero en realidad él llega. ¿Sí? Él llega a la liga y él dice: no, yo no puedo estar en el St. Gallen porque en la liga va a arrasar Cedric Itten a goles. Entonces acá no puedo ganar la bota de oro. Así que me voy a otro lado. Así era la historia. Esperemos que Eli Yuan no sea Cedric Itten 2.0. Pasemos un tupido velo y continuemos con qué posición necesita reforzar el Hibernian. Exacto. Mirá cómo pasa que después me queda largo el Hibernian, pero porque hay mucha chance, hay mucha chance. Es que el Hibernian es una chance en sí. Claro. ¿Qué posición necesita reforzar? A ver, es cierto que está Lee Johnson, que también no llegó hace demasiado, un equipo que necesita reforzarse, que se está armando, hay muchos jugadores que llegaron que queremos ver. Pero a ver, me parece que la posición a reforzar es la defensa central. ¿No te parece que la posición a reforzar es la directiva? Pensé que me iba a decir el delantero, yo ya estaba pensando. Podría ser, no yo sé. Yo cambiaría de directiva. O que compre el club otro dueño, o que cambien la cúpula dirigencial, no sé. Claro. CEO. Bueno, esa es la posición a reforzar, pero como no lo pueden hacer, vamos ahora con una posición de campo. Y cuidado la propuesta. Claro. Pero sí, ahí va a estar, me parece, la propuesta, porque está Rocky Bushiri, que es un juego que juega para el otro equipo. Puede tener a Porto, que viene a tener una temporada lamentable. ¿No se llevó el premio de decepción de la temporada? ¿O fue Nisbet? Creo que fue él. No, creo que fue. No, fue Nisbet. Pero después se llevó se llevó otro premio, no me acuerdo cuál era. No, creo que sí, se llevó el de la decepción y había estado nominado Portius en el de la cagada. O sea, imagínense la temporada.
Bueno, y después Hanlon, que no sé, que es un jugador interesante, pero que sufre mucho de lesiones. Entonces, Sí. bueno, ahí me parece que hay que reforzar. Y ahí viene mi propuesta, que me parece interesante. También, a ver qué pensás vos, quiero escuchar también. Que es León Balogan. Es un jugador que tiene 34 años, que en el Ranger quedó libre, o sea, está sin equipo, que creo que lo que necesita también es un poco de competencia en esa zona, porque a ver, hay jugadores interesantes, ¿no? Portiu, Hanlon son jugadores que pueden recuperar su nivel si hay competencia y si llega alguien que levante un poquito la vara. Y Balogan me parece que lo haría, creo que sería una opción también buena para él, dada su edad, ¿no? Y que recae en un equipo no tan grande como el Ranger, pero que sí es importante. Así que bueno, me parece que sería una buena opción. Y después si quisieran algo un poco más joven, no me iría del Ranger, no me iría del nombre, y me quedaría con Leon King, que es un jovencito de 18 años, a ver, la temporada pasada tiene muy poca edad, obviamente, recién esta temporada ha sido ascendido aquí al primer equipo del Ranger, o sea, estaba en la temporada pasada en el equipo de reserva. Eh, Solamente 4 partidos disputó la temporada pasada de Liga, 2 de Scottish Cup y 1 de League Cup. Recuerdo haberlo visto en algunos partidos. De hecho, muchas veces era más solicitado que Jack Simpson, que Jack Sí. Simpson ya tiene como 25 años, o sea que. Y Qué me fichaje parece que tan raro, aspiran a Jack que. Simpson. Qué fichaje tan Y raro. bueno, Titular ya me con el parece. Bournemouth y llegó a ser menos que el Leon King. Impresionante. Bueno, Leon King es muy jovencito y me parece que tiene un potencial interesante, ¿no? Sí. Porque Van Bronjo lo ha puesto a veces. Entonces, me parece que ahí te dejo dos opciones. Una de gran edad y otra más Claro. jovencita, pero ¿Qué no. necesita el Hibernian? Impacto instantáneo porque hay que sacarse encima a Roque Bushiri. No puede jugar un partido. Ese señor. Bueno, entonces Balogan. 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 Y después, si quieren, fichan a Leon King. Pero Balogan porque hay que sacarse encima a Roque Bushiri como sea. Fichar no sé, ¿eh? Como mucho una sesión te daría el Ranger, ¿eh? No lo largaría. Bueno. Entonces, quédate con Balogan, porque hay que buscar. Lo que hay que buscar no es un gran central. Es alguien que pueda opacar a Bushiri, Eso es lo que hay que buscar. Así que Leon Balogan, muy bueno. Hizo gran temporada con el Rangers también la temporada pasada. Remontó un cacho porque había tenido una mala temporada al principio. Remontó, lo hizo bien en Europa sobre todo. Así que me parece una buena opción. Y jugó mucho, Y jugó porque mucho porque... como el Under estaba siempre lesionado, Sí. jugó mucho. Así que Leon Balogan, buena opción. Y pasamos a las me reír de este inicio de temporada. Un buen equipo, pero en vez de enfocarse tal vez en lo caritativo, tendría que enfocarse ya por fin en lo futbolístico, porque lo que vimos ante el Sligo Rovers fue un conjunto de sucesiones absolutamente dantescas. Para esta nueva temporada debe buscar nuevos objetivos, tiene que buscar gente en ofensiva, porque ¿qué le falta? Gol, no tiene gol. La temporada pasada fue de altibajos, sobre todo desde que se fue Tony Watt, y que se fue, sí, desde que se fue Tony Watt de la delantera. Ya lo habíamos comentado en un video que lo dedicamos justamente al Motherwell, lo pueden ir a ver, se llama Motherwell no sé qué cosa, pero pueden buscarlo. Era el mejor Motherwell equipo, Expreso Escocés. mejor equipo de Escocia. Exacto. Motherwell, el mejor equipo de Escocia, o Motherwell Expreso Escocés, lo pueden buscar y está ahí. No, no por cuestiones futbolísticas, claro. Claro, estamos hablando de cuestiones sociales ahora. Si hablamos de cuestiones futbolísticas, acá está el análisis. Un jugador como Tony Watt terminó desembarcando en el Dundee United a mitad de temporada y a partir de ahí empezaron los altibajos. Porque Bambín es muy bueno, técnicamente es buenísima, se mueve muy bien con el balón, pero no tiene gol, le falta gol. Y los jugadores que la acompañan, tanto Wooler y como Goss, como Shields, como cualquiera que la acompañe, no tienen gol tampoco. Entonces ahí hay que buscar el refuerzo. Además, tienen que reforzar también la línea defensiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Liam Kelly dejó de ser el gran portero. O bueno, no dejó de ser el gran portero, pero bajó su rendimiento un cacho. Y ahora se están viendo los problemas que también hablamos en ese video. Ahora vamos a hablar de los fichajes que hicieron esta temporada. El fichaje de Paul McGinn, que ni fu ni fa, realmente. Blair Spital. Dale tiempo. Vamos a darle tiempo, pero Paul McGinn, mejorar lo que es mejorar, no. Blair Spital, que nos parece un buen fichaje, tal vez a este sí que hay que darle tiempo, porque Blair Spital es un creador de juego que puede hacerlo muy bien, y lo ha hecho muy bien en Ross County. Y el meme del canal, que ya pondremos un mote cuando lleguemos a los 10 miembros, que es Josh Morris. El partido que hizo contra el Sligo Rovers es pero no horripilante. muy pronto quizás para hacerle la cruz. Pero es que ya su frente es una chanza terrible.
Ya, bueno, Josh Morris, la chance. No soy el representante tampoco, te digo. Claro, a ver, Josh. Háganlo bien. Esa frente es para aparcar un Boeing 773. Por lo que sea, Morris ya va a ser nuevo mote. Bueno, Blair Spittle ya lo comentamos, que puede ser un gran fichaje si le dan tiempo. Pero ahora, ¿qué posición tienen que reforzar? Realmente la pregunta es ¿cuál no? Porque todas las posiciones están bastante desocupadas. Tenemos que, a pesar de las carencias, lo más urgente es la delantera, como estábamos comentando. Así que tengo dos propuestas. Dos propuestas dependiendo de qué. De la viabilidad económica del Motherwell. Porque encima están mejorando su estadio. Así que ahí está el problema. Dos propuestas. Eamon Brophy y Kemar Roofe. Eamon Brophy, yo la temporada pasada comentaba que hizo una mala temporada. Pero a pesar de vivir lesionado Eamon Brophy, marcó bastantes goles para lo que yo pensaba. Marcó bastantes goles para lo que yo pensaba que había jugado Eamon Brophy, sobre todo en Liga. Y acá presento las dos propuestas como son Kemar Roofe y Eamon Brophy. Necesitan un goleador, alguien que les pueda asegurar 10 goles en Liga, promedio. 10 goles. Esa persona no va a ser Kevin Van Veen. Así que tenemos a Eamon Brophy, que la temporada pasada, a pesar de las lesiones, a pesar de perderse casi la mitad de los partidos con el St. Mirren, marcó 7 goles. Una cifra muy buena. Cuando estaba en el Kilmarnock, había sido muy buenas sus cifras en el Kilmarnock, llegando a los 10 goles. Y después tenemos la otra propuesta, que es un jugador que tiene su lugar, pero ahora que vinieron nuevos fichajes en esa posición en su equipo, como es el Rangers, va a tener menos lugar. Como es Kemar Roofe. Kemar Roofe llegó a los 10 goles de la temporada, a pesar de que jugó poquísimo, llegó a los 10 goles. Puede ser un jugador que si juega mucho más, creo que puede llegar a igualar esos 10 goles en Liga que tanto necesita el Motherwell, y creo que lo haría bastante bien. El problema, y acá es donde tendría que decidir el Motherwell, el salario. Kemar Roofe tendría un salario enorme, y Eamon Brophy no tendría por qué tener un salario tan alto viniendo del St. Mirren. Así que esas dos son las propuestas. No sé cuál pensás, cuál te gustaría más. Una cosita el tema de Van Veen, que tuvo más goles de lo. Obviamente superó la expectativa que teníamos, porque la expectativa era muy baja, claramente, pero tuvo 7 goles en Liga. Sí, después no sé si sumás con todas las competencias, quizás tiene un poco más, pero digo. El tema es que, claro. No, igual te tomo el tema de que haya una rotación, porque si no está él, si no está Van Veen, no hay. Pero tal vez no tanto como rotación, sino como otro componente que puedan jugar en doble punta, porque ¿sabes qué pasa? Digo, Shields, sí. Woolery, Goss no tienen gol, el único que puede marcar es Van Veen. Que quizá podría en todo caso pasar a hacer rotación Van Veen o en una doble punta, tranquilamente también. Claro. Porque Brophy y Roofe quizás habría que ver, pero quizás son perfiles bastante más asociativos que Van Veen, aunque Van Veen también tiene técnica y puede asociarse, pero igual te tomo la propuesta porque es interesante, pero déjame mencionar también que me parece que no estaría nada mal que fichen un central. No, es que necesitan un central. Porque la temporada pasada fue pésima. Le marcaron muchísimos goles al Motherwell, más allá de que esté Liam Kelly en el arco, ¿no? Sí, Liam Kelly estuvo haciendo análisis más o menos de sus datos y bajó el rendimiento. Mugabe no tuvo una buena temporada. Lamy no tuvo una buena temporada y lo que se hizo en el pelo para esta nueva lo hace peor. Así que imagínense, fichan a Paul McKean, que no sé si es algo bueno o algo malo, no lo sabemos todavía. Pero sí que necesitan un central. Y hace falta alguien ahí, porque Ricky Lamy tiene 200 años y Mugabe no está en su mejor momento. Me parece que está el problema en las centrales, porque a ver, después en los laterales Carroll por izquierda. Carroll lo hace bien. Tampoco que es un crack, pero te cumple. Y del otro lado, entre McKinney o O'Donnell, lo van a sacar adelante, ¿no? Claro. O sea, uno u otro jugará y al menos tendrán esa competencia entre los dos para esa motivación para jugar. Pero bueno, en las centrales sí necesitan un refuerzo, porque primero que están un poco corto de plantilla y después que el... No, claro, por eso decía, deben de reforzar varias posiciones. Yo me centré más en la delantera porque es que no tienen gol. Perdieron a Tony Ward, pero... Tampoco puedes pedirle que refuercen todas las posiciones. Claro, entonces, o sea, a ver, donde más urgente están en la defensa y en el ataque. Centrocampistas podría pasar un poco más de largo, puedes meter a Spittle por en el centro del campo, pero... te da mala sensación el Motherwell esta temporada. No, da mal. A Spittle lo desperdiciás poniéndolo tan atrás. Así que me parece bien lo que propones. Y si te parece, vamos con el siguiente equipo, que es el Rangers.
Vamos Bien. acá con uno de los pesados, con un equipo importante, Sí. que bueno, ha perdido jugadores bastante importantes, Sí. que han sido claves en el esquema de Van Bronckhorst y en la última temporada, como lo son Calvin Bassey, que se fue al Ajax también por un Ey, pastizal ey. Por bastante bien eso, por pago. esa plata yo lo vendía, pero lo empaquetaba y lo ¿Cuánto mandaba fue? derecho. 23, ¿no? 23 23, millones. no, fueron 22 millones de euros. O 22. 22.5. 22.5 por un jugador que lo fichaste hace 2 temporadas por 200.000 del Leicester. Y que encima no le tenés que Sí. pagar nada al Leicester. Negociazo. Sí, Negociazo. sí, 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 sí. Pero bueno, que un jugador que aparte podía jugarte de central, por lateral por izquierda, Sí, entonces muy útil y que bueno, pero claramente cuando te pagan más del valor de mercado, lo tenés que vender. Siempre es exacto. así, sacando alguna que otra excepción. Y después otro jugador muy importante es Joe Aribo, ¿no? Que se ha ido al Southampton, que ha recibido una opción de un equipo de Premier League Me sorprende que inglesa por y tan poco dinero, 6 millones por Joe Aribo me sorprende. Que encima que lo hizo bien en Europa League, como sí, Calvin Bassey. puede Pero tal vez la ser, quizás edad. también la edad influye, ¿no? Ya no es Claro, un jovencito como si Basey, claro. pero igual Aribo también es joven. Pero bueno, sí, puede ser que pudiera haber sido mejor pago, pero bueno, es esto, ¿viste? De que en el mercado a veces se sobrepaga y a veces se infravalora y se paga menos, pero bueno, bajas sensibles que veremos cómo logra suplantar Van Bronckhorst, aunque han llegado jugadores que vamos a comentar que pueden suplantar. Y después también la pérdida de Lon Balogan, que ya lo comentábamos antes. Y obviamente la de Cedric Itten, ¿no? El La más killer del dolorosa te área. diría, El killer del área, que bueno, el Ranger acaba de el perder Van Basten del 20 goles gol. por temporada. No, acaba de perder un jugador que era letal frente al arco. Letal, pero para él mismo. O sea, él se apuñalaba frente al arco. Ojo que Impresionante. se retiró en los últimos partidos de liga, que ya está definida la liga y que el Celtic ya había ganado y que el Ranger estaba peleando por la Europa League. Ojo que marcó algún que otro golcito ahí para Bueno, despedirse de su gente cuando jugaron los reservas. Pero a bueno, 3 personas que lo habrán apoyado, como a muchos jugadores. Pero bueno, ese fue como el más grande. En fin, y vamos con los que llegaron, que hay nombres muy interesantes. muy Acá interesantes. no soy Muy. hincha del Ranger, pero también como uno de los representantes en Europa estoy bastante conforme, si se quiere, con el mercado. Llegó como defensa central Ben Davis, que no es el del Tottenham. Se llama igual, pero no es el Bueno, mismo. sería buenísimo que tengan a Ben Davis y a Ben Davis. Estaría Claro, buenísimo. te quiero ver después relatando ese partido, Ben cubriéndolo, Davis a Ben pero Davis. Pero Ben Davis vuelve a Ben Davis. Davis la retiene, se la pasa al otro Davis y ya está. Y que llega del Liverpool, que también hizo un negociazo porque lo había fichado del Preston North End por 500.000 libras o algo así, y lo vendió 4 veces más el precio ese o Bueno, cinco pero veces ¿sabes qué más. pasa? Ben Davis hizo buena temporada con el Sheffield United. Ese es el tema. Sí, Hizo muy buena temporada. eso es cierto que lo hizo muy bien, pero bueno, tampoco mucho dinero para el Rangers se puede permitir este Sí. fichaje, que es 4.7 millones de euros, así que, y me parece que un jugador que le estaba viendo estadísticas, tiene muy buena salida de balón, quizás tiene un poco de déficit yendo arriba, a pesar que es bastante alto, pero sobre todo Van Bronckhorst creo que lo que considera es la salida de balón Sí, sin y duda. la distribución de juego, y ahí encaja perfecto, así que bueno, y yo creo que me animo a decir en este momento, cuando también llegó hace muy poco y no ha jugado mucho, a muchos amistosos, que pueda que sea titular, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que veremos. Pero Le falta me ese tiro el perfil por triple. izquierda teniendo en cuenta que Helander se lesiona demasiado, así que solamente va a ser Quizás, titular. quizás no es un triple demasiado importante, pero bueno, veremos. Después también llegó Ravi Matondo, extremo derecho, que Promesa llega eterna. del Schalke 04 por 3 millones de euros. ¿Qué opinas de Ravi, Matondo? Ravi creo que es la promesa eterna de Gales. Lleva prácticamente 7 años en el FIFA siendo la mejor promesa. Y también la gente en los medios lo vive diciendo. Me parece bueno. Creo que para el nivel de la liga, para el nivel del Rangers, me parecería un buen recambio. Y un jugador que te puede salir bastante más en liga. Así que no me disgusta, me parece bien. Le marcó gol al West Ham en el amistoso que Sí. ganó 3-1 el Ranger, así que, y creo que metió una asistencia también, pero bueno, el gol lo marcó, así que bueno, y otro que llegó también, delantero centro, perfil hermoso, hasta estéticamente para el Ranger, que llega del PAOK, Antonio Kolak, aparte tiene un nombre molón, como dicen Exacto. los españoles, por 2.1 millones de euros. Ha gastado platita el Ranger, Sí, sí, pues si sí. empezás a sumar, te empezás a acercar a los 10 millones de euros.
pero bueno, como ha vendido bien, no tiene ningún problema, aparte que un equipo que tiene espalda financiera, a pesar de lo que hizo con Aaron Ramsey. Pero bueno, y continuando, John Souttar, Buena ficha. hay un video hablando de él, hace 6 meses aproximadamente, Sí, por si quieren ir a ver en detalle su situación. Y bueno, si está libre de lesiones, yo creo que puede ser también un candidato a titular, ¿no? Va a haber pelea ahí, ¿no? sí, John sí, sí. Souttar, Davis, Goldson. Está interesante la rotación, ¿no? Bastante bien. Creo que mejoran con respecto a la temporada pasada, y la temporada pasada llegaron a fines de Europa League, así que El veremos. tema va a Bueno, ser cómo va a ser la rotación. Me genera bastante duda cómo va a ser eso entre Golson y Soutar. Pues creo que y, el perfil izquierdo está más que obvio que va a ser Ben Davis. sí, Por esa yo creo que salida sí. con zurda. Y Va a ser Southgate raro. será suplente. No lo veo a Van Bronco jugando con 3 centrales. No. Así que bueno, será una linda duda que tendremos y que develaremos o ya tendremos develada para el primer muchacho de Charlie, que Exacto. será esta semana. Exacto. Y después tenemos a Tom Lawrence, extremo izquierdo, llega del Derby County como agente libre. Bien. Y también, creo que sí, marcó gol también con el West Ham. Y bueno, le han dado la 11. Así que un lindo número también, muy, muy molón. Suplente Y de un Ryan jugador Kent, me parece bien. que tiene potencial. Me parece bien. Suplente de Ryan Kent, probablemente. Y Pongámosle. sí, sí, probablemente sí sea. No me parece mal tampoco, porque No, no, una buena siempre hemos rotación. visto que era Ryan Kent y Ryan Kent, porque Claro, nunca ha claro. tenido un Ryan Kent, suplente. porque si seleccionaba una vez Ryan Kent no tenías a nadie. Entonces, No, parece bastante no. bien. Bastante bien. No, no, y aparte que también podés aprovechar para muchas veces hacerlo descansar a Ryan Kent Exacto. y que por ahí Lawrence juegue en liga que se guarde el Ranger, que también tiene asegurada fase de grupo, al menos de Conference League. Sí. Puede ser también fase de grupo de Champions, como fase de grupo de Europa League, pero al menos va a haber una fase de grupo europea que juegue el Ranger, entonces va a necesitar rotación. Después también llegó el mediocampista ofensivo Malik Tillman del Bayern Múnich, llega como agente libre. Es una Bueno, incógnita. sí, sí, sí. Es como si fuera una más Diallo, ¿viste? Un jugador que llega para ver qué tal. Lo de Diallo salió mal, esto quizás sale bien. Bueno, Veremos. esperemos. Esperemos que salga bien. Llegará Eh, también un poco a reemplazar esa posición que deja Haribo, quizás. Bueno. Me genera duda que lo pongas como fichaje al siguiente. Bueno, ¿Vos crees que vuelve, es un ¿no? fichaje? ¿Es un Ojo, refuerzo? Me parece a lo Roque Bushiri ojo, esto, ¿eh? ojo que hasta que llegó Ben Davis y se empezó a acomodar alguno que otro, jugó algunos amistosos. Wow. Nikola Katic, que Uah, vuelve de su préstamo en fantasía. Croacia, del Hajduk Split, de su tierra natal. Igual, defensa central, que también creo que forma parte de la rotación y seguramente sube muchos minutos en copas o en Sí. partidos menores, pero que bueno, será el cuarto central, ¿no? Tampoco creo Sí, que sí, sí. Sin duda. no queda muy, muy atrás. Pobre Estará Helander. después King, ¿no? Estará también Leon King. King, Sí. pero un poco más. Y después tenemos a el lateral izquierdo Ridvan Yilmaz Última del hora. Besiktas. Esto está caliente, el pan caliente, ¿no? Como de Exacto. panadería a las 6 de la mañana, viste que está. Bueno, se acaba de confirmar en estas horas, así que bueno, llega por 6 millones de euros. Y bueno, es un jugador que llega a reemplazar un poco la posición que deja vacante, aunque no era su principal, la de Basey, ¿no? Que Sí. podía jugar de lateral izquierdo, porque si no estaba solamente Y darle Barisic. competición a Barisic, porque si no había competición para Barisic, Y ojo poco que que no se baja. vaya, porque yo escuché muchos rumores de Barisic, a Premier Veremos porque League o a es el lateral izquierdo el que está complicado. Ahora viene Rick Van, pero si se va Barisic, ¿quién puede llegar? Veremos. sí. Y nos comentaba nuestro amigo Bruno Escobar de Fútbol a la Turca, un canal amigo también que recomendamos y que él es también miembro del canal, así que le Sí, agradecemos mucho. Nos decía que un jugador que estaban viendo grandes equipos de liga importantes y que bueno, él decidió ir al Ranger, y un poco la conclusión que siempre tenemos de que quiere mostrarse en un equipo importante como el Ranger, que sabe que es mirado y que exacto. está al lado de la Premier League, ¿no? Exactamente. Fíjate vos, Aribo, o casos como el de que no va a Premier League, pero el caso de Basey, bueno, te puede catapultar tu carrera, y es jovencísimo, tiene Exacto. 20 años, ¿cuánto tiene? Es muy, 21 me parece, pero muy No, chico es. jovencísimo. Así que bueno, me parece que habrá que verlo, ¿no? Sí, Qué tal lo hace, pero llega por un precio importante, 6 6 millones de millones. euros.
Bastante. De hecho, es el fichaje más caro, sí, es el fichaje más caro de todos estos que hemos mencionado, así que bueno, pues no será, ¿no? No creo que le pifen tanto los ojeadores del Ranger. Y Exacto. bueno, ¿qué posiciones a reforzar? Hace un año hablábamos un poco del tema del portero, que todavía se sigue sin solucionar. Tampoco Sí. es que hayan tenido muchos problemas, tampoco le ha ido mal. Alan McGregor lo hizo muy bien la temporada pasada, más allá de algún que otro partido que quizá tuvo algún error, pero creo que lo hizo muy bien. No hubiese llegado a la final de Europa League si no era gracias a él, el Sí. Ranger, Sí, sí. en parte, ¿no? Pero bueno, sigue sin solucionarse. Veremos, quizá comentemos algo con respecto a otro jugador luego, pero bueno, veremos cómo lo solucionan Claro. ahí ese tema. Y después, bueno, ahí, como decíamos, quizás se pudiera reforzar con respecto a lo de Joe Aribo y la baja, se podría solucionar fichando una recomendación que es de Pablo esta. Así que vamos, te digo, no sé si puede salirte muy bien o muy mal, pero te tiro la elección a vos. A ver, Cole Palmer, jugador del Manchester City, ya ha entrado con Pep Guardiola, ya ha tenido minutos. Es un jugador que no sé si pinta para ser un Phil Foden, pero sí que es un jugador que le está dando esos galones el propio Pep Guardiola, metiéndole en partidos de Copa, metiéndole en algún partido de Liga en los últimos minutos. Pero cuando Pep mete el ojo, yo creo que ahí podemos confiar en que hay un buen jugador. Y ya se habla bastante, porque en categorías inferiores lo hizo muy bien. En la 21-22 disputó 4 partidos en Premier League, eso sí. Está haciendo un poco el proceso de Phil Foden también, que Phil Foden tardó un montón en meterse. Mientras que en la Premier League de reservas jugó 8 partidos, Sí. cosechando 8 goles y 4 asistencias. Sí, a ver, Bastante. son buenos números y me parece que Excelentes. sería un lugar donde se podría mostrar muy bien. Sí, sí, sí. Así que bueno, yo no soy tan seguidor obviamente del Manchester City, por razones obvias, pero compré la sugerencia de Pablo porque es un jugador muy jovencito, de 20 años solamente, y que puede mostrarse en un equipo como el Ranger Sí, y sí, sí. podría crecer mucho. Creo que beneficiaría, este tipo de sesiones generalmente benefician a todas Exacto. las partes, y aparte porque iría a un contexto que creo Es que es favorable para bastante su juego encima. claro, futbolísticamente Van Encaja. Bronckhorst no está tan lejos del fútbol que propone Pep Guardiola, aunque sí, como hemos hablado muchas veces, es un entrenador muy pragmático, ¿no? Exacto. Le gusta el fútbol ofensivo, pero si te tiene que poner una línea de 5 y aguantar un resultado, no tiene problemas para hacerlo, Ya cosa se que yo acuerdan, valoro gente. mucho. Ya se acuerdan, gente. Minuto 60, James Sands. Esa es la frase Sí, de Van Bronckhorst en Europa. Sigue un equipo que. Uff, está complicado. Ross County. Ross County la temporada pasada hizo una gran temporada, quedando entre los 6 primeros, con una ofensiva de lujo como era tener a Ungbo y tener a Charles Cook. Y además un creador de juego como Spital. Pero esta temporada tienen que enfrentar la pérdida de los 3. E intentar sí, sobrevivir para no descender. Porque claro, la temporada pasada quedó sexto, pero lo que tendría que estar peleando el Ross County es por no descender. Y viendo ciertas cosas, ciertos patrones que a nosotros que hemos visto en el Ross County, como era el tema de la línea defensiva, que a pesar de que lo hizo un poquito mejor, sigue recibiendo muchos goles. mm. Un poco lo opacó Charles Cook, Ungbo, White, lo opacaron un poco, pero ahora Claro, sin los ese. goles a favor opacaron la cantidad de goles en contra que recibieron, Exactamente, y ahora que fue mucho. justamente sin los que marcaron tantos goles, van a tener que mejorar esa parte. Bueno, Algunos de los lo dijimos, fichajes. Charles Cook, brevemente para Sí, sí, mencionar, porque sí. creo que lo mencionamos en algún directo de Twitch, pero bueno, quizá Ungbo, alguien se lo digo, Charles perdió. Cook se fue a. Síganos en Exacto, Twitch, está en la claro, en descripción, Twitch. vayan a seguirnos, por favor, que ahí vienen contenidos, programas, contenido exclusivo, por Exacto, favor, por favor. No, pero le hemos mencionado el tema de Charles Cook, que se fue el Open de exacto. Bélgica. Exacto, muy bien, Open de Yo había Bélgica. dicho de Países Bajos, pero bueno, pifié. Y después Ungbo volvió al Watford, porque es propiedad del Watford. Y después Peter, bueno, ya comentamos que fue al Motherwell. Exactamente, y ahora vamos a comentar los fichajes que hizo el Ross County. Owura Edwards, ni idea. Bristol Rovers, sub-23, sesión. Ojo. Kasim Olaigbe, ni idea. Sutton, sub-23. Jake Eastwood, Sheffield United, ni idea tampoco. Ross, viene al Ross de sesión. Va a ser un portero. Sé que faltaba un porterito por ahí, pero lo había hecho bastante bien. Uy, no me sale el nombre ahora. Leilo. Leilo. Lo había hecho remontado un cachito. William Akio, que le pasé por mensaje privado a Facu, que tiene un canal de YouTube con 30.000 suscriptores. Se viene colaboración. William Akio, que viene del Valor FC.
que es de la liga de la Premier canadiense, Y por un el valor. valor no, el valor no lo sabemos. No lo sabemos, o sea, se mueven cosas raras entre Canadá y Ross County. Jordi Hiwola, que viene del Doncaster Rovers, tampoco ni idea. George Harmon, ni idea del Oxford City. Jan Danda, que, bueno, ni fu ni fa en el Swansea. Ben Porrington, del Charlton. Y Víctor Loturi, del Calvary, también de la liga canadiense. Creo que a Purrington en algún modo de carrera lo he fichado, Ah, bueno. pues me suena. Pero acá creo que un poco la conclusión es de que también, a ver, cuando Charles Cook llegó, no era muy conocido. Claro. Cuando llegó del Watford tampoco era un jugador muy sonante. Y digo, alguno de estos quizás, o sea, por lo que vemos, el Ross County tiene buen ojo para los fichajes. Sí. Entonces, ahí un poco me queda la esperanza, si me pongo en modo hincha del Ross County, de decir, bueno, quizá alguno de estos jugadores, que quizás no lo tenemos tan visto, pueda Ojalá. cumplir como lo hizo Charles Cook o como lo hizo Umbo. Ojalá que nos sorprendan, porque la verdad, estos fichajes no podemos comentar si son buenos ni malos, porque la verdad no tenemos ni idea. Pero No. esperemos que salgan bien. Por el único que gastó dinero fue por Víctor Loturi, que gastó 91.000 euros. Si le sale bien, yo creo que la liga canadiense va a ser absolutamente asediada por el Ross County, lo tenemos claro. Pero ahora bien, Sí. ¿qué tienen en común todos estos fichajes? Ni uno es un defensa central. Entonces, comentamos lo siguiente. La defensa central fue muy mala en las últimas temporadas. Jacobiti, todo bien, es buen central, pero no tiene lo que es necesario. Y su pareja es muy rotativa. La pareja de Jacobiti suele ser bastante rotativa. Sí. Entonces necesitan alguien sólido, alguien joven también, porque necesitamos ahí alguien de una joven promesa, porque tiene también bastante perro viejo. Y obviamente porque también a Malky Mackay le gustan mucho las jóvenes promesas. Y tenemos a un jugador ideal. Volví a pescar a la Championship. Se acordarán, Michael McKenna del Arbroath. Y ahora vengo a apostar por un jugador que jugó ese playoff de ascenso contra el St. Arriba. Johnston. El Robbie. equipo. Allá arriba. De las Highlands, hermano. Exacto, de las Highlands. O sea, no se va a mudar, ¿eh? No se va a mudar. Y eso es lo mejor. Robbie Deas. Jugador central titular del Inverness. Una jovencísima promesa de 22 años que jugó justamente de titular en los dos playoffs contra el St. Johnston, donde no salieron victoriosos lamentablemente, pero Robbie Deas lleva temporada tras temporada destacando. Tan solo 22 años de edad y ya es un fijo en el Inverness. La temporada pasada fue el central que más minutos disputó y que más partidos disputó, con 50 partidos, a contraposición de lo que disputó Kirk Broadfoot, que disputó 46, y Devine, que disputó 28. El Inverness, en el Inverness recibió 11 tarjetas amarillas la temporada pasada, algo que lo hace apto para jugar en las Highlands. O sea, es un fichaje ideal para Malky Mackay, así que no tendría que moverse, tendría que quedarse en las Highlands. Hace mucho lo quiero ver a Robbie Deas en la Premiership, así que es un fichaje ideal para el Ross County. Un jugador que jugó en un equipo muy interesante la temporada pasada, Sí. que fue por gran parte de la temporada puntero en la liga. Después, si van a esa final que menciona Pablo, ¿no? Del playoff, si van a ver el resultado, sí, fue una goleada a favor del St. Johnston, pero también siento que metió 2 o 3 goles en los últimos minutos, Sí. cuando ya el Inverness estaba buscando el empate. Entonces, fue bastante cerrada, no defendió tan mal en términos generales el Inverness, así que el que lo vio lo va a saber. Pero bueno, para destacar que me sumo a esa convocatoria de mirar para el ascenso, porque a veces hay jugadores muy interesantes. Y bueno, vamos ya con el anteúltimo equipo, el St. Mirren, porque después ya nos queda el plato fuerte, al último. Lo dejamos para el último para que Pablo se explaye. El St. Mirren. El St. Mirren es un equipo que, a ver, vamos por partes. La temporada pasada tuvo muchas complicaciones. A ver, le fue muy bien con Jim Goodwin. De hecho, tenían una gran racha de 5 partidos, creo que sin perder. Creo que habían ganado 4. Bueno, le estaba yendo muy bien cuando se va Jim Goodwin. Tienen una buena dinámica, pero bueno, se fue al Aberdeen porque vio la oportunidad de su vida de dirigir un grande de Escocia, como corresponde. Así que bueno, se fue y bueno, llegó Stephen Robinson, que hay un video de él en el canal, que lo hizo Pablo, solo en un ambiente muy acogedor, muy agradable, muy agradable. Bueno,
Bueno, tampoco hay que matarlo. A ver, es cierto que hubo ciertas dudas porque a veces se acercó demasiado al descenso, pero bueno, había equipos abajo como el San Johnston que las cosas estaban muy complicadas y ni que hablar del Dundee FC. Pero vamos con también a mencionar de que los partidos, ya en los últimos partidos de cuando la liga se dividió en dos, consiguió un par de victorias que fueron muy interesantes. Recuerdo una goleada que le pegan al Dundee FC bastante considerable, creo que fue un 5-0. Y así que bueno, va a Estuve destacar muteado que... todo este rato. Hola. ¿Cómo estuviste Estuve muteado? muteado en el video. Ahora sí, gente. Yo lo que dije básicamente fue sí, sí, jaja y sí. Listo. Ey, tampoco se Haciendo bien. perdieron tanto, ¿eh? Ah, y No, no es que verdad. Stephen Robinson, por lo que sea, no salió bastante bien. Y ahí salió eso. No, Así, listo. no salió bien. Pero No, bueno, ha conseguido alguna victoria exacto. importante y también siento que, para decir lo mismo que dije de Jim Goodwin, agarró la temporada empezada, no, o sea, ya en la recta final no tuvo ningún mercado de fichajes como sí está teniendo ahora. Así Sí. que bueno, también hay que darle ese beneficio de la duda de que tuvo que dirigir con un equipo que no había armado él. Así como vamos arrancando con las bajas sensibles que ha tenido, Jack Alnwick se fue al Duro. Cardiff y Duro, duro. probablemente el jugador más importante de la temporada pasada. Sí. Bueno, no, después de Conor Ronan, obviamente que también es otro de los que se fue. Sí. Pero bueno, entre ellos dos están los dos mejores del equipo y los que hicieron que el San Mirren salve el descenso. Y Sin duda. después, bueno, mencionar también a Conor McCarthy, a Jordan Jones, que lo mencionábamos porque fue fichado por el Kilmarnock, y después a Alan Power por el Motherwell. Sí. Así que bueno, esas son las bajas que tiene el San Mirren, que no son demasiadas, pero hay un Sí. par muy importantes. Exacto. Y vamos a los que llegaron, Me porque parece que llegó. tres son muy buenos. Muy buenos. Hay tres que para vos son muy buenos: Hay tres que para mí son muy buenos. el portero El portero es y. muy bueno. Muy bueno. Ah, sí, sí. El mediocentro es muy bueno. Y después tenés a el defensa. Que ese baja el escalón. A ver, Declan Gallagher, el primero, defensa central, viene del Aberdeen. Ya lo habíamos mencionado porque que Jim Goodwin al parecer no contaba con él. La temporada pasada fue muy mala, bajo la dirección de Stephen Glass. Sí. Perdió su lugar en la selección. Tenía un compañero Las cosas, malísimo. Como bueno, sí, por es- culpa de Bates, que ojo que en algunos artículos decían la estrella del Aberdeen Bates está buscando nuevos destinos, cosas. Bueno, que claramente hay gente que no ha visto. claramente gente que no cubre el fútbol escocés. Claramente gente No, que no ha visto al Aberdeen. no, gente que no ve, que habla sin No. saber, pero bueno. Y bueno, lo ha perjudicado bastante su compañero, como decimos, a Declan Gallagher, pero bueno, no contaba en los planes de Jim Goodwin y termina abandonando el club. Y bueno, recae en el San Mirren, donde, bueno, conoce al entrenador, a Stephen Robinson, que lo había tenido en el Motherwell. Así que Sí, bueno, quizá en este equipo pueda recuperar un poco su nivel y, ¿por qué exacto. no?, volver a la selección, nunca se sabe. Exactamente. Después tenemos como mediocampista de corte defensivo a Marco Jara, Me jugador parece muy bien. del Motherwell. Me parece raro que lo haya dejado ir el Motherwell, porque Porque había hecho buena temporada la temporada pasada y como que sí, no intentaste renovarlo, porque encima se fue libre. Me parece raro. claro, Me parece muy raro. Me parece también sí, raro el tema de Donnelly. No entiendo un poco ahí qué pasó, pero bueno, llega Marco Jara, me parece muy bueno. sí, Donnelly también. Pero bueno, son jugadores que quizá a veces no se sienten cómodos en un lugar y van a otro donde puedan mostrarse un poco mejor o tener un contexto un poco más agradable. A veces no es todo futbolístico, ¿no? A veces también hay cuestiones personales o cuestiones, eh, no sé, más del vínculo que puedan tener con un entrenador u otro. Yo creo que Claro. por ese lado ha ido lo de, por ejemplo, de Clan Gallagher, ¿no? Sí, sí, sí. Decide irse con un entrenador con el que supo hacer un gran trabajo. Y con Jim Goodwin quizás no tuvo piel y no lo hizo de la mejor manera. Y Pero otro bueno, y y después después viene este que es también otro ex dirigido del mismo Robinson. también Trevor Carson, portero, el internacional norirlandés, ¿no? Sí. Eh, que ahí ya también dejo un poco picando el tema de que si es una posición a reforzar o no, porque es un internacional norirlandés, pero bueno, viene de ser suplente en el Dundee United. También es cierto que estaba atrás de Benjamin Sigrist, o sea, Y cuando ha imposible salido jugar no en lo ha un... hecho mal. No sé si te No, acordás que hay un momento donde le pegan un zapatazo desde cerca
y se queda fríamente parado, así parado en seco y lo agarra así. O sea, Sí. diciendo, me chupa todo un huevo. Sí, Y no- en la selección no juega porque está. ¿Cómo se llama este ¿Basuno? arquero? No, en la Ah, la norirlandesa. no irlandesa, ¿quién es? Pico Farrell. Pico Farrell. Ese. Bueno, Está de titular él, entonces, bueno, no es de jugar mucho, pero un internacional. Así que, bueno, dejemos el beneficio de la duda, que quizás pueda hacerlo bien esta temporada. Veremos si apuestan por él o si traen a alguien más, ¿no? En ese puesto. Ya claro. lo comentaremos después. Después también llega el lateral derecho Ryan Strain del Maccabi Haifa, ¿no? Del equipo israelí, como agente libre. Después Keanu Bacchus del Sydney Wanderers, también llega como libre, este mediocampista defensivo. Después delantero centro, Jonah Ayunga del Morecambe, de las Gambas, por un precio desconocido. Como también llega por un precio desconocido desde el Boro, el extremo izquierdo Toyosi Olusanya. Así que, bueno, hay algunos refuerzos. Dudas. Veremos qué tal Exacto. lo hacen estos muchachos. Y bueno, acá vamos de vuelta con qué necesita reforzar. Insisto con el tema del arquero, Sí. porque, a ver, Trevor Canson, ¿podrá reemplazar a Jack Alnwick con el nivel que deja Jack Alnwick? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Ojalá que sí. Yo buscaría alguna opción. Estaba también lo de Robbie McCrory, que quizás que sea mencionado después en el video, pero en algunos rumores sonaba que el Sam Mirren podía estar en la carrera por él, ya que no tiene mucho lugar en el Ranger. Pero bueno, veremos. Y después también, yo creo que habría que fichar acá algún creativo, un Sí. jugador que juegue en la media punta, que se pueda tirar a banda, sobre todo a la derecha, porque también en esa zona le está faltando algo a este equipo. Que a veces parece tener pocas ideas, y sobre todo ahora que no tiene a Conor Ronan, que no es un creativo, o sí, no sé, depende cómo lo quiera ver cada uno, pero sí era un juego que tenía mucho gol y que tenía mucha llegada a área rival. Sí. Era más un box to box, quizás no un perfil de engancho media punta clásico. Pero era bastante importante en ofensiva. Claro, entonces bueno, veremos ahí qué se puede hacer. Acá traemos algunas propuestas. Un jugador que acá a veces se le ha pegado mucho, tampoco él ha hecho demasiado porque se lo halague, que es Scott Allan. Un jugador que técnica tiene un montón, Sí. que tiene mucha calidad, mucha habilidad, tiene solo 30 años, o sea, solo porque es una edad que todavía, es cierto que él ha tenido problemas del corazón y que a veces Es que eso... claro, después de ese problema empezó a venir toda esta bajada de rendimiento. Eso es lo que me genera Bueno, duda. pero si se supone que si juega es porque está controlado y porque el problema No, claro, es que no pero le a partir impide... de ese problema bajó el rendimiento de él. Entonces, Sí, como quizás que. es algo psicológico, decimos. Claro, por eso. Bueno, pero entonces, en todo caso, acá viene la propuesta en el sentido de que, a ver, es lista libre, porque ya no tiene contrato con el Hibernia, entonces quizás yendo a un equipo menor, como el Samirre, ¿no? Comparándolo con el Hibernian, quizás pueda encontrarse como un jugador protagonista, importante, que Sí. pueda que se le pueda dar sí el peso del equipo en la creación de juego y que él eso lo motive. Y bueno, me parece que harían match, ¿no? Como si fuera estas aplicaciones para encontrar pareja o para encontrar cosas candentes. Bueno, creo que harían match y podrían tener una buena relación entre ellos. Y acá también traje, pues a ver, Scott Allan puede jugar, también se puede tirar por bandas, pero quizá es más de... Y con este te puedes tirar al vacío, ¿no? Con el que viene te puedes. Bueno, acá yo vine a reivindicar gente, porque ya acá es una cosa que se le pega a cualquiera, ya es una cosa que se insulta, ya a veces es por insultar, ¿viste? No. Bueno, es que hay algunos que está justificado, como pero Rocky Bushidi. hay que extraer hasta la última gota de humor y a veces hay que pegarle a cualquiera, ¿eh? Eso es cierto, pero también en este caso, por ejemplo, me parece que la propuesta es de Mickey Johnston, sí, que es un jugador que a ver, en el setting no tiene lugar, no va a tener lugar. No le interesa a Postecoglou usarlo. No. La temporada pasada solo jugó 12 partidos de liga, pero 3 fueron de titular nada más. Sigue perdiendo valor como jugador porque creo que tenía 1.2 millones era del valor era que tenía, ¿no? Y después ahora creo que tiene 800.000 de libras o euros, ahora no me acuerdo la cotización, pero digo, lo que se entiende es que se está cayendo su cotización porque no juega. Sí. Y bueno, es un juego que te puede jugar en todo el frente de ataque, bueno, quizá más sobre todo por bandas. Entonces me parece que tiene solo 23 años, ya está comprobado que la calidad la tiene, o sea, las habilidades, las cualidades técnicas las tiene. Era titular indiscutible para Neil Lennon, a ese punto.
Y es muy joven, 23 años. Sí, sí, sí. ¿Cómo a los 23 años no va a poder reconducir su carrera? Lo que pasa es que muchas veces lo que pasa es que están en un club que quieren estar, que cobran bien, y a veces Claro, no se animan a dar un pasito atrás y ahí reconducir su carrera y encontrar buen nivel, ¿no? Pero bueno, exacto. esas son decisiones que toma cada uno Claro, y claro. con su carrera y con su bolsillo. Pero desde mi lugar, es un juego que me gustaría ver un poco más y que creo que merecería una oportunidad en un equipo más humilde de la Premiership. Exactamente. Y hablando de equipo humilde, Bueno, han ganado copas también, ¿eh? ahora no estamos en nuestro mejor momento. San Johnston. La temporada pasada de los Saints fue la definición de denigrancia. Vendieron, la directiva vendió a jugadores importantes por cantidades ínfimas. Ya lo reclamé en su momento y lo voy a seguir reclamando hasta que me muera. Y la mayoría de los fichajes no dieron la talla. No podemos contar a Callum Hendry como fichaje porque volvió de sesión. Lo hizo excelente. Helberg fue un gran fichaje, ese sí. Pero más allá de eso, ¿Te quedó? Helberg, no tengo la Creo menor que idea sí. si está o no. Te juro. A ver. Bueno, investigación en directo. También ficharon a Clery, a Mahon. Clery lo hizo muy bien. Pero después, más allá de eso, algunos fichajes. El reemplazo que era de Ali McCann no lo hizo bien. Pero bueno, vamos a los fichajes de la temporada actual. Jamie Murphy, gran fichaje. Este sí me parece un gran fichaje para esa Sí. banda izquierda. Que faltaba componente para esa banda izquierda porque era o Halloran o era el aire. Y por suerte llega Jamie Murphy. Llega del Hibernian, metió 2 goles en su debut. Me parece impresionante. Andrew Considine, que si está sano va a ser bueno, pero el tema es la salud. El tema es si se lesiona o no. Es la Ha única jugado, duda que tengo con él. hasta ahora los partidos que ha jugado en Copa de Liga ha jugado Considine. Pero bueno, yo sé que después te vas a explayar con el arquero, así que no voy a hablar de las cuestiones y las deficiencias de San Johnston. Pero te agrego, sí, se quedó, ¿no? Tu querido sueco, Halloran se quedó. Halbert, perdón. O Halloran también se quedó, pero no sé si es tan buena Bueno, noticia para vos. ojalá no. Pero Pero Helbert sí. Halbert sí se quedó. Qué grande Helbert. Y Andrew Considine, si está sano, es perfecto. Pero si no, claro, el tema es que ya es un jugador que vivió una temporada completa sin jugar por el tema de una lesión. ¿De qué era la lesión? ¿Te No, él recuerdas? tenía problemas musculares. No, se había roto la rodilla al Exacto. principio, cuando fue en Karabakh. Pero tuvo en el último partido de liga, cuando le hicieron ese despedida, ¿te acordás? En Pitodry, tuvo un problema muscular. Pero bueno, Claro. se ve que no era tan grave y se recuperó. Después tenemos el fichaje de fantasía de Dre Wright. Vuelve al St. Johnston. Vuelve, pero porque le fue para el ojete en el Hibernian. Otra vez, Volvemos a ojete, ojete. otra vez. Bueno, Dre Wright, ni fu ni fa. Viene a ser suplente seguramente, así que bueno. Adam Montgomery, que puede ser lateral, puede ser recambio de Jamie Murphy. Y carrilero. Y Bajo de carrilero. carrilero izquierdo. Bajo de carrilero. Es verdad que faltaba un carrilero izquierdo porque Booth ni fu ni fa tampoco. A mí Así me que gusta. Montgomery, En el bueno. Aberdeen no jugó mucho, tuvo cedido y no jugó mucho. También tuvo una lesión, entonces eso le cortó un poco la carrera. No, a mí me parece bien, ¿eh? Pero no tuvo ni bien ni mal le fue en el Aberdeen, así que. A Pero a mí mí me me parece gusta bien. para el San Johnston. Me parece bien, llega de sesión del Celtic. Después tenemos a Graham Carey, que viene del Chesca Sofía, delantero. Puede saber Bueno, también jugar de media punta. sí. Es un jugador que viene a tener buenos rendimientos en el Sofía. Cuando estaba en la Scottish Premiership Con también lo hizo Pardew. muy bien. Estuvo Con Pardew Alan encima. Pardew. Con Pardew, tenés que matar esa. Bueno, cuando estaba en la Scottish Premiership lo hizo muy bien. Así que, aunque también es una incógnita a ver cómo encaja en el equipo. Y luego tenemos al último fichaje, Hoy. hoy, defensa central. No me ilusiona nada, no tengo ni idea quién es, pero no me ilusiona. Ryan McGowan, del Kuwait SC, que creo que es de Malasia. No, ¿De dónde es Kuwait? creo que Kuwait es un país. Ah, bueno, Kuwait del Kuwait. Bueno, Que creo. viene libre. Creo que sí. A ver, es un jugador que ex Dundee United, ex Dundee FC, ex Hearts también, tiene experimentado, tiene 32 años. Bueno, por algo es ex. Bueno, puede traer experiencia a ese centro de la defensa. Pero tenemos clarísimo que va a ser seguramente suplente con Clery, teniendo A a ver. Gordon y teniendo a Considine. Algo bueno tienen que sacar de ahí, gente, porque tienen a Considine, a Gordon, tienen a Mahone, el jovencito A irlandés Clery, también, a claro. Clery, tienen ahora McGowan, entonces algo tendrán que hacer. El problema no está en el centro de la defensa, me parece. No, el problema no está ahí. El problema. Bueno, a ver.
a pesar de que son excelentes fichajes, no son, o yo no creo personalmente que sean suficientes para volver a la estabilidad que habíamos tenido en el pasado. Con Tommy Wright y en la gran temporada última o anteúltima que tuvimos con Davidson. Porque no es tanto el tema de las copas, sino que mantuvimos la estabilidad de estar dentro del top 6, que era lo que nos había dado Tommy Wright. Ahora, ¿qué necesita reforzar el St. Johnstone para volver a ese estatus? Tiene buenos jugadores para llegar ahí, pero creo que le falta un pasito más. Porque sigue teniendo a Kane, sigue teniendo a May. Ahora tiene, claro, a Graham Carey, pero me falta algo más porque se fue Callum Hendry, se fue al Salford. Así que necesita reforzar varias cosas. Tiene que reforzar 3 posiciones. 2 de ellos, iba a mencionar a Stephen Welsh, pero justamente llegó Ryan McGowan, así que tal vez no haría falta Stephen Welsh, entonces descartamos a uno, entonces 2 posiciones tienen que reforzar. Vuelvo a mencionar, Michael McKenna podría ser un buen componente en el centro del campo, acompañando a Hellberg, o siendo el sustituto de ¿cómo se llama el Bolton? Crawford. A Crawford. Puede ser un buen sustituto de Crawford, puede ser un buen sustituto de Hellberg, puede ser un gran componente si quiere hacer un centro del campo de 3. Así que Michael McKenna me parece un refuerzo interesante, sobre todo porque se refuerzan con un tipo con llegada, que es lo que le falta, y encima tiene gol, que es también lo que le falta. Y ahora, Michael McKenna puede jugar de delantero, pero yo preferiría que lo usen más de media punta y de creativo, porque tengo una propuesta, que es la portería. La portería estamos para el culo. Vengo a proponerles un sueño, dijo un famoso expresidente. Claro, vengo a proponerles un sueño. Aunque claro, si no llega alguien, vamos a pasar del sueño a la pesadilla, porque se va a quedar Elliot Parish. Hablo de la portería. Se fue Sander Clark, no renovó contrato, y estamos con Elliot Parish. Eso me da miedo. Así que, ¿qué propongo para este equipo? Un portero. ¿Cuál es el portero? Un jugador joven que no tiene espacio en su equipo, porque gestionan muy mal en su equipo el tema de los porteros. ¿Cómo es? El jugador del Rangers, Robbie McCrory, hermano de Ross McCrory. Buen portero. Cuando salió con el Rangers lo hizo muy bien. En el Livingston sí que no tuvo tantas oportunidades, pero tampoco lo desentonó. Y Robbie McCrory creo que con minutos, siendo titular, dándole los galones a él, porque si le damos los galones a Elliot Parish, lo que hace con esos galones es tirarlos a la basura. Robbie McCrory, creo que sería una gran incorporación para la portería. Sería su momento de mostrarse en los escaparates. Y si el Rangers no ve que vaya a tener espacio porque quiera apostar por una persona de 275 millones de años como es McLaughlin, puede ser una gran incorporación como fichaje también. Así que sería una sesión primero, obviamente sería una sesión. Pero si no le ven espacio, que Robbie McCrory va a salir del Rangers sí o sí, porque ya se comió una temporada sin jugar. Es cierto que tiene 24 años, es jovencito, pero no lo veo comiéndose otro añito más sin jugar. Entonces me parece que salir va a salir. Veremos a dónde. Me acuerdo de un hincha del Livingston que nos comentaba un video que nos preguntaba un arquero para el Livingston, dado que Strigue, que está totalmente loco. Igual el que trajeron va a ser el titular, porque Strigue está yendo al banco en los últimos partidos de Copa de Liga. Pero bueno, ¿sabes qué me gustaría? Strigue en el St. Johnstone para ver esa locura de primera mano. Eso me encantaría. Vos querés salir último y descender. Esa es claramente. Pero me la pasaría bien. Con Elliot Parish me la paso mal. Es un arquero tampoco para matar la estrella. No, es bueno. Se manda cagadas, pero a veces pero generalmente lo hace bien. Sí. Pero a ver, me parece que va a salir McCrory del Ranger y creo que va a estar entre el St. Johnstone y el St. Mirren. Sí. Sobre todo en el St. Johnstone lo veo, porque creo que se da todo para que vaya allí. Y veremos, quizá incluso en un futuro lo podría comprar el St. Johnstone, claro. porque no, para mí lo hizo bien cuando jugó en el Rangers, pero no sé si apostarán. Visto lo visto, no han apostado hasta ahora, entonces no sé qué tanto querrán apostar por él o confiarán en él. Así que bueno, tendrá futuro en otro equipo seguramente. Exactamente. Y con esto terminamos esta serie de 2 partes de análisis previa de la temporada de la Scottish Premiership. Estoy cansado, quiero irme a dormir, porque esto lo grabamos de seguido incluso, así que peor todavía. Sí. Así que gente, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta acá, si alguno se quedó. Ya saben, pueden hacerse miembros donde van a disfrutar de contenido fresquísimo si se hacen miembros, y también van a estar ayudando a un proyecto independiente a seguir subsistiendo. Y pueden suscribirse, pueden compartirlo,
pueden darle like, pueden seguirnos en todas las redes sociales que vamos a estar dejando abajo en la descripción. Y Twitch. pueden seguirnos en Twitch, que vamos a crear contenido fresquísimo que se viene próximamente. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Nos vamos a dormir y